Bueno, el día de hoy el tema con el que vamos a iniciar es el de orientación a objetos y vamos a enfocarnos en dos conceptos fundamentales. Uno es el de clase y otro es el de objeto. Para empezar la clase, vamos a dar un ratito para que trabajemos en esta herramienta que se llama cuadro SQA. Les voy a enseñar, está en el TEC Digital. Este cuadro va a ser evaluado como trabajo en clase, es individual. Entonces, básicamente la idea es que antes de que empecemos a ver el tema sobre programación orientada a objetos, ustedes completen la columna S y la columna Q. Son 3 columnas. La S es ¿qué conozco sobre la programación orientada a objetos? ¿Qué me gustaría aprender sobre la programación orientada a objetos? Estos dos cuadritos, la idea es que los llenen ahorita. Es algo rápido, breve. Y luego, después de que se termine la clase, entonces, que ustedes completen la columna A, explicando qué fue lo que aprendieron sobre programación orientada a objetos. Hagan una comparación entre la columna S y la A. Y después algún tema que les gustaría aclarar o aprender sobre la programación orientada a objetos. Entonces la idea es que ahorita tal vez les puedo dar unos 10 minutos hasta la 1. Son las 12, como 12:55. Para que completen la columna S y la columna Q. Buenos días. Bueno, buenas Bueno, entonces, ¿qué es la orientación a objeto? Bueno, básicamente es un paradigma de programación, también se conoce como una filosofía, que lo que hace o lo que permite es que el software que se desarrolla, los programas que desarrollamos, se organicen como una colección de objetos discretos. Ahora vamos a ver qué es un objeto. Estos objetos pueden incorporar tanto estructuras de datos como procedimientos. ¿Por qué surge el concepto de orientación a objetos? Bueno, es una forma de programar bastante reciente que es utilizada en muchos sectores para desarrollar software y básicamente se hace porque esa forma de programar se parece muchísimo más al mundo real que algunos otros lenguajes de programación. Tiene la particularidad, además, de que permite representar modelos complejos, ¿verdad? De formas complejas que existen en el mundo real, es más fácil poder representarlas en la orientación a objetos. Y otra de las características que tiene la orientación a objetos es que se ha adaptado bastante bien en sistemas o aplicaciones que tienen que ver con negocios. Entonces, temas como contabilidad, ventas, etcétera, pueden desarrollarse más fácilmente con la orientación a objetos. La orientación a objetos entonces tiene dos conceptos fundamentales. Uno es la clase y la otra es el objeto. Voy a empezar definiendo qué es una clase. En la orientación a objetos, entonces una clase lo podemos definir como un plano, como un modelo, un patrón o una plantilla que me permite crear objetos. ¿Qué significa eso? O cómo lo llevo a una forma más
clara de lo que sucede. Bueno, cuando una persona va a construir una casa, busca un arquitecto, un ingeniero civil, para que le diseñe un plano de cómo va a ser su casa. Entonces, en ese plano tiene que llevar la cantidad de metros cuadrados que va a tener la casa, cuántos cuartos, cuántos baños, en dónde va a estar ubicada la sala, en dónde va a estar ubicada la cocina, etcétera, ¿verdad? ¿Qué características va a tener esa clase? ¿Cuál va a ser la altura? ¿Cómo va a ser el diseño del techo? El plano es tan detallado que tiene que llevar hasta dónde van a estar los interruptores, en qué lugar va a ir colocado las puertas, ¿verdad? Tiene que ser un diseño completo. Y entonces, con ese diseño, uno va al colegio de ingenieros y arquitectos, ellos aprueban el diseño y luego viene un maestro de obras, toma ese diseño que preparó el ingeniero y empieza a construir la casa a partir de ese modelo, de ese patrón, de esa plantilla. Y se obtiene el resultado final, ¿verdad? Que es la casa. Bueno, para hacer entonces una similitud, una clase, entonces lo podemos definir como un plano, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a construir un programa, tengo que definir cómo va a ser la clase, ¿verdad? Que voy a utilizar para crear ese programa. ¿Qué vendría siendo como un plano cuando voy a construir una casa? Es importante, siguiendo con el símil, que cuando yo hago un plano de una casa, ese plano es único, ¿verdad? Se le da un código que me permite diferenciarlo de otros, pero a partir de ese plano yo puedo crear muchas casas, puede ser en la misma ciudad o en diferentes ciudades, ¿verdad? Eso depende. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno va a urbanizaciones o proyectos de vivienda, uno ve que todas las casas son igualitíticas, ¿verdad? Eso lo que significa es que todas las casas fueron construidas con el mismo plano. Entonces, una clase viene siendo algo similar a un plano. En el plano yo describo la casa, ¿verdad? Describo las características de la clase, de la casa, perdón, los cuartos, las puertas, ¿verdad? El techo, etcétera. En la clase, lo que describo son los objetos. ¿Qué tienen esos objetos? Bueno, tienen propiedades en común que vamos a denominar atributos. Tienen comportamiento similar, que lo vamos a denominar como operaciones. Pueden relacionarse con otros objetos, que eso es lo que vamos a conocer como relaciones, y tienen una semántica en común. Eso lo que quiere decir es que significan lo mismo. Entonces, como el plano de una casa, ¿verdad? Que tiene características, describe una casa. La clase lo que describe es un objeto o un grupo de objetos y tiene estas características en común: los atributos, las operaciones y las relaciones y el significado. Entonces, cuando yo construyo una casa, ¿verdad? A partir de un plano, ¿verdad? Tengo un producto que sería la casa. Cuando yo creo una instancia de la clase, lo que obtengo es un objeto. Entonces, un objeto sería como el proceso, tengo el plano, a partir de ese plano construyo una casa y tengo la casa. Aquí yo defino la clase cuando utilizo esa clase, lo que estoy creando es un objeto. ¿Cómo hago entonces para representar esas clases o para poder definirlas como un plano? Bueno, hay un lenguaje que se utiliza para poder modelar las clases, se llama UML o lenguaje unificado para modelar. Este lenguaje lo que me permite es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, cuando ve esa clase que está definida utilizando esta nomenclatura, puede comprender qué es lo que hace esa clase. Entonces, por eso vamos a utilizar este lenguaje.
La estructura que me define UML para las clases es esta que tenemos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, en color verdecito. Lo que lleva es el nombre de la clase, que en este caso sería la persona. Luego tendría los atributos y luego tendría las propiedades o los métodos. En la nomenclatura, si pueden ver, vean que hay hay algunos procesos que pueden tener un signo negativo y otros que pueden tener un signo positivo. Más adelante vamos a comprender mejor ese concepto, pero cuando veamos un signo negativo, lo que quiere decir es que ese elemento, ya sea un procedimiento o un atributo, es privado. Solamente ciertos procesos pueden darse cuenta de la información que tiene almacenado ese atributo o ese procedimiento. Y cuando tienen un signo de suma, lo que quiere decir es que es público, o sea que cualquiera puede ver esos datos o esa información. Y algo muy importante es que los métodos siempre llevan paréntesis, ¿verdad? Eso ya lo vimos cuando creamos una función propia, ¿verdad? En Python, como es un método, una función, tiene que llevar los paréntesis. Entonces, esa es la forma en la que voy a describir una clase. Este sería el plano de la clase persona. Bueno, entonces, ¿qué es un objeto? Bueno, puede ser denominado como un concepto, una abstracción o cosa, con un significado y límites claros en un problema en cuestión. El objeto, ya habíamos dicho que es el proceso de crear algo a partir de una clase. Aquí nosotros usamos mucho en programación el concepto de instanciar. Cuando instancio una clase, estoy creando un objeto. Ese objeto es creado en tiempo de ejecución, o sea que solo cuando el programa se está ejecutando, el objeto existe. Cuando el programa deja de ejecutarse, el objeto ya no existe. Y el objeto tiene tantos campos como atributos tenga la clase. O sea que si en la clase nosotros definimos 3 atributos, el objeto también va a tener 3 atributos. Los objetos poseen un estado, que serían las características o los atributos, un comportamiento, que serían las acciones o los métodos, y una identidad, que es la referencia a memoria para saber en qué lugar exactamente está almacenado ese objeto. Entonces, ¿qué es el estado? El estado dice qué es lo que el objeto sabe. Y está implementado por los atributos. El comportamiento es lo que el objeto puede hacer, que sería, se implementa mediante los métodos, eso ya lo mencioné. Y la identidad es que cada objeto tiene una identidad única, así como cada persona en un país también tiene su identidad única para poderla diferenciar. Entonces, si hay 2 Marlene Treviño Villalobos, probablemente el número de cédula sea diferente para cada una de esas personas. Aunque tengan el mismo nombre, yo las puedo diferenciar porque tienen un número de identificación que es único. Lo mismo sucede con los objetos. Yo puedo tener 3 objetos vehículos, pero cada uno tiene su propia identidad. En este caso particular no tenemos un número de cédula, como sucede con nosotras las personas, pero lo que sí sabemos es que cada objeto ocupa su propia zona o posición de memoria. Entonces, el vehículo 1 sabe que en la memoria está almacenada su información en la posición 5000. Y el vehículo 2 sabe que su información está almacenada en la memoria en la posición 10.000. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para poder ubicar. Vamos a ver algunos ejemplos de atributos de objetos que podemos definir.
Por ejemplo, para un televisor, yo puedo definir como atributos el diámetro, ¿verdad? Si es de 54 pulgadas, si es de 48, si es de 24, ¿verdad? Etcétera. Si es la pantalla es LCD, etcétera. La marca, si es LG, Panasonic, los patitos, no sé. El peso, y también puedo definir funciones como cambiar el canal, cambiar el volumen, apagar, encender, etcétera. Si nos vamos a otro tipo de clase o de objeto, como la persona, entonces yo puedo definir que tiene atributos como el nombre, lugar y fecha de nacimiento, tiene cédula, tiene edad, puede tener peso, estatura, etcétera, ¿verdad? Puede tener un montón de características una persona. Y podemos representar cosas tan simples como un punto cartesiano. Ese punto cartesiano tiene dos atributos, uno sería la coordenada X y el otro sería la coordenada Y. Entonces, una cosa tan simple como esto también lo puedo representar como un objeto. Y también ahí fui mencionando algunas acciones que pueden ejecutar esos objetos. Por ejemplo, la persona, yo puedo preguntarle su nombre y puedo preguntarle su fecha de nacimiento, puedo saludarla, ¿verdad? Etcétera. Y puede ejecutar procesos. Y en el punto cartesiano, yo podría calcular la distancia en el plano de un punto con respecto a otro punto, ¿verdad? Esas son acciones que pueden ejecutar esos objetos. ¿Cómo modelo los objetos? También con el lenguaje UML, lo puedo representar como una composición de atributos y de métodos. Ya mencionamos que los atributos son las características propias del objeto, como el diámetro, la marca, la pantalla, el peso, las características que tiene en ese momento. Al final van a ser variables en una clase, etc. Y los métodos son las acciones que pueda llevar a cabo ese objeto. Es una función que está asociada a esa clase o a un objeto particular, ¿verdad? Como cambiar canal, encender, apagar, subir volumen, bajar volumen, etc. ¿Cómo puedo crear entonces objetos? Lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero crear un objeto es definir sus características mediante la especificación de una clase. Vamos a tomarnos otros 10 minutos para que ustedes puedan ir pensando ya en cambiando su forma de pensar y pensamos en clases. Imagínense que lo que queremos crear es un juego de computadora para la educación vial. Y en educación vial nosotros necesitamos los vehículos. Entonces vamos a modelar la clase para poder representar esos vehículos. Entonces, mi idea es que cada uno de ustedes pueda definir 4 atributos que consideren importantes para un automóvil y 5 métodos que pueda ejecutar o llevar a cabo ese automóvil. Y luego los vamos a ir mencionando para entre todos formar una sola clase. Entonces, a la 1:20 retomamos el tema. Ok. Entonces, la forma en que representamos una clase, dijimos que era un rectángulo que está formado por tres partes, ¿verdad? El nombre, que sería vehículo, y luego los atributos. ¿Qué atributos pensaron para vehículo? La marca, Marca, el color puede entrar ahí, ¿no? color, Modelo, el modelo, el peso, profe, el peso, el diámetro,
La placa. El número de placa. Por aquí, por el chat antes pusieron que la transmisión, ¿verdad? Si es manual o automática. Profe, las partes físicas entran ahí también. Direccional. Como digamos, todo lo que es el motor, puertas, todas estas partes. Depende de cómo lo pongamos. El motor puede ser otra clase si tiene sus propias características o puede ser un atributo. Depende, digamos, de cuán detallado queramos que nuestro diagrama quede. Yo el motor, por ejemplo, lo pondría mejor como otra clase. El vehículo tiene un motor y ese motor tiene sus propias características. ¿Cuál otro mencionó? Creo que fue Adrúbal. Direccional. Direccional. ¿Qué almacenaríamos ahí? La direccional más bien entraría en función. Por eso le pregunto, ¿qué la direccional es si voy a girar a la derecha o a la izquierda? Sí. Sí, sería más bien una función. La cantidad de puertas que tenga el carro, profe. El número de puertas, eso sí puede ser un... El tipo de gasolina o de combustible. ¿Qué más? Capacidad de pasajeros. Capacidad de pasajeros. Bueno, ahí más o menos. Y dijimos que tiene un tercer apartado en donde están las funciones. Antes dijeron que la direccional, ¿verdad? ¿Qué más? Acelerar, retroceder, frenar. Acelerar, retroceder. En acelerar deberíamos enviarle una velocidad, ¿verdad? Si estoy a 50 voy a acelerar a 51, 52, no sé, ¿verdad? O puede ser que acelere fijo. Retroceder, Girar. Bueno, girar, doblar. No sé cómo se puede decir. ¿qué más? Luces. Encender luces, apagar luces, Encender o apagar se puede, profe. ujú. El vehículo, ¿verdad? Sí, sí. Encender vehículo, apagar vehículo, Frenar. frenar, sí, aquí pueden haber muchísimos más, ¿verdad? Porque los vehículos tienen muchísimas funciones. Aquí yo había hecho algo similar a lo de ahí, ¿verdad? Para que se viera un poquito mejor, modelo, marca, número de placa, apagar, encendido, frenar, acelerar, girar a la derecha, ya vimos que hay muchísimos más. Entonces, ¿qué relación hay entre la clase y el objeto? Bueno, una clase es la que me permite describir o definir de forma abstracta un objeto. En esa definición lo que voy a definir es la estructura y el comportamiento que tienen esos objetos de forma compartida.
Y la clase es la que me sirve como modelo o plano para poder crear objetos. Entonces, vean que lo que hicimos ahorita en el proceso anterior es que yo tengo muchos vehículos, ¿verdad? De diferentes marcas, de diferentes modelos, etcétera. Y lo que intenté es que todas las características que tenían en común estos vehículos los plasmé en un plano que me permite crear vehículos, digamos, como de tipo genérico. Entonces, este plano me va a poder permitir crear un vehículo marca Mitsubishi, modelo L200, motor 2500, etcétera, ¿verdad? O puedo crear un vehículo marca Toyota, Hilux, modelo motor 3000, etcétera, ¿verdad? Entonces, a partir de este plano, puedo crear diferentes objetos. Estaba hablando del concepto de instanciar, de crear un objeto. Entonces, ¿qué es una instancia? Bueno, es cada vez que tomo este plano y creo un objeto a partir de este plano. Eso es lo que vamos a llamar instancia. Tengo una instancia de esta clase. Y lo que hago en el proceso de crear esa instancia es asignarle valores específicos a cada uno de los atributos. Es el proceso en el que yo digo, bueno, este objeto, la marca va a ser Toyota, el modelo va a ser Hilux, etc. Y las instancias también yo las puedo diagramar utilizando UML. ¿Qué es lo que sucede en memoria cuando yo creo una instancia o un objeto? Bueno, imagínense que estoy creando un objeto que en este caso se llama mi carro y pertenece a la clase carro. Mi carro, entonces va a ser una variable que dentro de esta variable va a tener la dirección de donde está almacenada esa instancia en la memoria. Esa sería la manera de saber, ¿verdad?, dónde está ese vehículo. La instancia básicamente es el objeto que fue creado en la memoria. Y lo que va a tener son los atributos y los métodos, ¿verdad?, que definimos. Entonces, yo tengo mi carro, va a tener los métodos que definimos y los atributos que definimos. Como en UML tengo un diagrama de instancias, bueno, se representa de esta forma. Supongamos que tenemos una clase perro y tengo un objeto que se llama tango, ¿verdad?, que es de tipo perro. Esta sería la forma en la que yo represento una instancia en UML. Si tuviera la clase perro y todavía no tengo instancias o objetos creados, la forma en que se representa es sin indicar el nombre del objeto. Aquí tengo una instancia de una clase que se llama televisor. Esa instancia se llama mi tele. Y vean que ya le di características o valores a los atributos. Tiene 27 de diámetro, 27 pulgadas, marca Panasonic, pantalla plana y el peso 28.5. Entonces, esta sería la forma en que puedo representar un objeto. Este sería un ejemplo de la instancia perro. Que el objeto se llama tango y vean que ya le di características: raza zaguate, dueño Melvin, tamaño 40.5, peso 50 y edad 4. Aquí tengo una clase perro y vean que tengo 3 instancias: tango, godo y nerón. Y tengo una clase avión que tiene número de asientos, número de llantas, de ventanillas, color, modelo. Tiene los métodos volar, transporta cargas y carga combustible.
Y en este caso tengo dos objetos. El objeto que se llama avión 1 y el objeto que se llama avión 2. El objeto avión 1 tiene 34 asientos y el avión 2 120. Los objetos tienen un estado. Ese estado básicamente es el conjunto de valores de los atributos del objeto en un momento determinado. ¿Cuál sería el estado de avión 2? Bueno, tiene 120 asientos, 20 llantas, color negro, modelo 4567. Ese es el estado, los valores que tiene en un momento determinado un objeto. Los objetos pueden enviarse mensajes. Estos mensajes, básicamente lo que sucede es que yo los puedo enviar por medio de los métodos. Entonces, yo puedo invocar al método volar y le digo que necesito que vuele a 520 kilómetros por hora. Ese es el mensaje que le estoy dando a ese objeto. Entonces, no es obligatorio, pero hay métodos que requieren un mensaje para poder funcionar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto a los mensajes tienen tres componentes. Uno es el objeto destinatario, el nombre del método que voy a ejecutar y el otro son los parámetros. Entonces, por ejemplo, el piloto puede enviar un mensaje que se llama arrancar al coche. Ese mensaje puede ser que no tenga parámetros o puede ser que tenga parámetros. En el caso de arrancar, simplemente doy llave, no tengo que enviarle ningún mensaje, entonces está el mensaje sin parámetros. O puede ser que requiera enviarle un parámetro. Entonces, por ejemplo, si voy a cambiar la marcha a segunda, entonces tengo que decirle a cuál marcha quiero cambiar. Ok, entonces vamos a hacer ahorita otro ejercicio. Me interesa que ustedes, de nuevo en unos 10 minutos, definan una clase estudiante. Entonces, recuerden que tienen que llevar el nombre, los atributos y los métodos. ¿Qué atributos podríamos tener para la clase estudiante? Como el nombre, la edad, el género, el peso o la estatura. Ajá, ¿verdad? Podríamos tener nombre, edad, género, peso, estatura. El grado, las materias, las notas. Hay que tener cuidado cuando definimos atributos. Recuerden que algo muy importante. Si el atributo tiene otras características asociadas, quiere decir que ese atributo es otra clase. Por ejemplo, el curso probablemente sea otra clase, porque el curso tiene una nota, tiene un código, tiene un nombre, ¿verdad? Tiene un número de semestre en el que está ubicado, en el plan de estudios, etc. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando definimos los atributos. Si ese atributo tiene otras características, tiene otros atributos, quiere decir que estoy hablando de una clase. ¿Qué funciones puede tener? ¿Qué métodos? ¿Qué estudia, profe? O eso entra como... Escribir, leer. Sí, leer. Ajá, ¿verdad? También tiene algunos. exponer. Ajá, exponer, escuchar, consultar, etcétera, ¿verdad? Ya les hablé un poquito del signo del más y del negativo.
Eso lo vamos a conocer como modificadores de acceso. Esos modificadores de acceso lo que me permiten es poner a la clase o a un miembro de la clase, que puede ser un atributo o un método, desde donde puede ser accesible ese miembro. Puede ser que la clase no tenga ningún modificador de acceso definido. Entonces eso lo que quiere decir es que puede ser accedido desde cualquier lugar. Puede ser que sea público. Y para los miembros de la clase también puede ser o que no se defina, que se defina como público, que se defina como privado. Eso lo que quiere decir es que solo dentro de la misma clase es accesible, o que se defina como protegido. Eso lo que quiere decir es que es accesible desde el paquete donde se encuentra o desde las subclases en cualquier paquete. Cuando hablamos de subclases estamos hablando, es un concepto que vamos a ver más adelante, pero es de clases que pueden heredar de otra clase. Entonces, cuando hablamos de modificadores de acceso, también surge la pregunta de, entonces, ¿qué debe ser privado y qué debe ser definido como público? Normalmente lo que se recomienda es que todos los atributos se definan como privados y que los métodos, también conocemos como la interfaz, se defina como público para que otras clases puedan utilizar. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estos modificadores de acceso o de no dar un acceso directo a los atributos de una clase? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos un aire acondicionado. Ese aire acondicionado, o ustedes han notado que todos los aires acondicionados traen un control, que es el que me permite cambiar la temperatura, ¿verdad?, del aire acondicionado. Lo que sucede con ese control, ¿verdad?, es que el control lo que me permite es que yo no haga una manipulación directa del componente que se encarga de modificar la temperatura. Sino que yo simplemente presiono un botón para subir, otro botón para bajar la temperatura. Imagínense que ese control no existiera. Entonces, cuando tengo el aire acondicionado, está el componente que está ahí, ¿verdad? Y entonces yo tengo que buscar a ver dónde es que sube y dónde es que baja. Bueno, ya lo encontré. Resulta que ese componente que modifica la temperatura del aire acondicionado se daña. Y es un aire acondicionado bastante viejo, ya no hay pues los repuestos suficientes, entonces el especialista que está reparando el aire acondicionado entonces le dice a usted, bueno, ya ese componente está descontinuado y tenemos que reemplazarlo por nuevo, hacerle una adaptación de ese mecanismo interno, ¿verdad? Que el usuario ahora, ¿verdad? Tiene acceso. Si no existiera el control remoto, sucede eso que estoy diciendo, entonces yo tendría que volver a aprender cómo funciona ese mecanismo para cambiar y subir la temperatura. Pero como lo que yo tengo es el control remoto, entonces si cambian el componente, no pasa nada para mí. Ese cambio es totalmente transparente para mí. Yo sigo presionando el botón de subir y bajar. Y no pasó absolutamente nada. Por eso es que se dice, bueno, imagínense ustedes entonces que los atributos son como el componente que es el que se encarga de ese mecanismo interno que tiene el aire acondicionado. Si yo hago un cambio en ese componente, para el usuario debería ser totalmente transparente y sigue usando la clase con total normalidad. Pero si yo dejo esos atributos públicos para que todo el mundo los pueda acceder, pues entonces estoy dejando el mecanismo interno
para que todo el mundo lo pueda utilizar. Y entonces alguien lo puede desconfigurar porque no sabe usarlo adecuadamente, etc. Básicamente ese es el motivo por el cual se crearon los modificadores de acceso. Entonces, de nuevo, lo que se recomienda es que todos los atributos se definan como privados y los métodos como públicos. ¿Cómo hago entonces para acceder a los atributos de la clase si los atributos van a ser privados? Bueno, lo que se hace es que se crea un método get y un método set para cada atributo. ¿Qué van a hacer esos métodos? Bueno, esos métodos hacen referencia a asignar y recuperar. Si quiero, supongamos que tengo un atributo que se llama nombre, y si quiero asignarle un valor al atributo nombre, voy a utilizar el método set de asignar. Le voy a setear un valor. Y si quiero saber cuál es el valor o el estado que tiene ese atributo en ese determinado momento, voy a utilizar el método get para recuperar el valor que tiene. Entonces, por cada atributo que tenga la clase, tengo que crear un método get y un método set. Si yo tengo un atributo edad, entonces tengo que definir un método que se llama setEdad y que recibe por parámetro la edad que le voy a asignar. Y si lo que tengo y un método getEdad para pedirle el valor que tiene en ese momento la variable edad o el atributo edad. ¿Qué beneficio tienen estos métodos de get y set? Bueno, esos métodos get y set son como el control remoto, el botón, ¿verdad? De subir y bajar la temperatura. Me permiten validar los valores que estoy asignando al atributo. Imagínense que tenemos una clase llamada mes y el mes tiene un método que se llama setDía. Entonces ahí yo puedo validar si dependiendo del mes en el que estoy, le puedo asignar 28, 30 o 31 días dependiendo del mes. Y me permiten que la estructura interna de la clase se modifique manteniendo la interfaz. ¿Verdad? Que era más o menos lo que estaba diciendo, el control remoto, ¿verdad? Simplemente yo sigo apretando los botones. Entonces, si yo tengo una clase estudiante que tiene nombre, edad y género, tengo que tener el método getNombre y el método setNombre. El método getEdad y el método setEdad. El método getGénero y el método setGénero. Y además, que también es algo que vamos a ver más adelante, tengo que tener un método constructor, que es el que me permite instanciar el objeto. Vamos a ver por dónde estoy. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir al receso y luego venimos ya, lo que nos falta básicamente es el tema de los constructores y luego vamos a venir a hacer algunos ejercicios de cómo ya puedo crear esas clases en Java, en Python, perdón. Cómo puedo crear objetos. En mi reloj son aproximadamente como la 1:55, entonces vamos a regresar a las 2:10. Ok, profe. Ok. El otro tema que te dije que nos faltaba sobre orientación a objetos son los constructores. Estos
Métodos son métodos especiales. Tienen la particularidad que en muchos lenguajes de programación se llaman igual que la clase. En el caso de Python, un método constructor se llama init. Las clases pueden tener varios constructores. Y puede ser también que lo omitamos, que no se defina. En ese caso, si nosotros no definimos un constructor, la clase va a tener un constructor por defecto, sin parámetros y que no va a hacer nada. Eso lo hace el lenguaje de programación, digamos, por sí solo. Entonces tengo diferentes tipos de constructores. Un constructor por omisión, que sería el que yo no defino y el lenguaje de programación crea. Por defecto, ¿verdad? Que es el que los valores se inicializan con valores por defectos, con argumentos, que sería que le envío parámetros al método constructor para inicializar los valores, y con copia, que es que puede ser que le pase o le envíe otro objeto del cual voy a copiar los valores. Esa sería la forma en la que yo creo una clase en Python que se llama cuadrado, y esa clase tiene un atributo que se llama lado, que estoy inicializando en 0. Estos dos guiones bajos que tiene este atributo son los que en el caso de Python definen el atributo como privado. Si yo no le agrego estos dos guiones bajos, el atributo va a ser público. Entonces es muy importante que se lo agreguemos. Hay otros lenguajes de programación, como el caso de Java, que en el que yo explícitamente escribo que el atributo es público o es privado, pero en el caso de Python se maneja de esta forma. Y la forma en la que yo declaro el método constructor es de esta forma, es init, y lleva dos guiones bajos al inicio y dos guiones bajos después de la palabra init. Esta sería la forma en la que declaro el método constructor. Si solo agrego un guión bajo, ya no lo reconoce como constructor, lo reconoce como cualquier otro método. Y todos los métodos que hacen referencia a una clase llevan este parámetro que se llama self, que es un atributo que hace referencia al objeto mismo. Y luego aquí le estamos enviando un atributo lado que es por el cual voy a inicializar el atributo que definí en la clase, que al final es una variable. Entonces, vamos a crear en Python esta clase que se llama cuadrado, que tiene un lado, tiene el método getLado, el método setLado, calcular perímetro y calcular área. Y luego vamos a crear tres objetos. Entonces voy a abrir Python. Voy a crear un nuevo Python file que le voy a llamar cuadrado. Entonces dijimos que la forma de declarar la clase es con class cuadrado. Ahí ya tengo definida la clase. Luego dice que tenía un atributo lado. Vamos a definir el método constructor, que sería def. Vean que si yo escribo los dos guiones bajos, por defecto, ahí me va a salir el método, que sería el método init. Y va a recibir una variable que se llama L. Entonces, aquí lo que estoy haciéndole es diciéndole, necesito que la variable que declaramos, que se llama lado, que pertenece a esta clase, por eso se utiliza self, yo mismo, que pertenece a su clase, le asigne el valor que trae la variable L por parámetro.
Esta variable puede llamarse como yo quiera. L, lado, o sea, no importa. Luego decía que necesito un método get y un método set por cada atributo que yo tenga. Como solamente tengo un atributo, entonces solo voy a necesitar un get lado y un set lado. Entonces, def set lado. También le vamos a enviar L. Y le vamos a decir a la variable lado que se haga L. Y un get lado, que lo que va a hacer es devolver, return, el valor que tiene esa variable en ese momento. Voy a ir pasándoles este código. Luego dice que hay un método calcular perímetro y un calcular área. Def calcular perímetro. Que es multiplicar el lado por el valor que tiene la variable lado por 4. Y un def calcular área. Que lo que va a devolver es ser punto lado por ser punto lado. Y ahí ya tenemos nuestra clase. Ok, ¿cómo creamos entonces ahora los objetos? Esta sería la forma de, con esta palabra reservada paz, de decir que la clase ahí termina. ¿Cómo hacemos para crear entonces ahora los objetos? Dice que creemos 3 objetos. Entonces voy a crear un objeto que se llama C1. ¿Qué le voy a decir que el lado vale 5? Voy a crear un objeto C2. Le voy a decir que el lado vale 10. Y un cuadrado 3, que le voy a decir que el cuadrado y que el lado vale 3. Ahí ya tengo creado mis 3 objetos. C1, C2 y C3. Ok, podemos imprimir C1 punto calcular perímetro. Eso debería imprimirme 20, ¿verdad? Porque 5 por 4, 20. Y podemos imprimir C3 punto calcular área. Y si ejecutamos, entonces tengo 20 y tengo 9. Ah, bueno, no envié los métodos de estos dos. Tres por 3, 9, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, vieras que yo no entendí muy bien cómo usó esto, bueno,
cuando estaba creando el, el que es antes del método, ¿cómo es que se llama? La El, clase. el Ajá, constructor. sí. No entendí muy bien esto del set lado o get lado o calcular perímetro y todo esto. Bueno, no entendí muy bien la parte de abajito. Cuando ya empezó a multiplicar, bueno, cuando ya puso el return, de ahí en adelante, todos los returns yo no los entendí muy bien. ¿Por qué los escribió así? Bueno, no los entiendo nada más. No sé por qué les pone igual a L tampoco. Ok, voy de nuevo. Creé una clase cuadrado. Tiene un atributo que se llama lado. Por defecto, este atributo lado se va a inicializar en 0. Entonces, yo definí después un método constructor que es el que me va a permitir crear el objeto. Ese método constructor se llama init y recibe por parámetro una L. Recuerdan que la semana pasada vimos funciones definidas por el usuario. Voy a ver si tengo. ¿Verdad? En donde yo recibía el parámetro num1 y el parámetro num2 y los usaba. Aquí estoy haciendo lo mismo. El método constructor recibe un parámetro que se llama L. Y por ahí es donde le voy a mandar el valor al lado del cuadrado, ¿verdad? Porque el cuadrado tiene que tener un valor. Si yo tengo un cuadrado y le mido uno de los lados con 1 centímetro, me va a decir, bueno, mide 10 centímetros, mide 1 metro, mide 2 metros, mide 5 metros, no sé, ¿verdad? Entonces, esta L es la variable que voy a utilizar para asignarle ese valor al atributo que definí en la clase que se llama lado. Si yo no lo defino, este atributo siempre va a valer 0, entonces mi clase nunca va a hacer nada porque el lado siempre vale 0. No sé si ahí me explico, Andrei. Sí, ahí Por sí. eso le asigno el valor que tiene él. Para yo poder hacer referencia a los atributos de la clase, siempre tengo que utilizar esta palabra reservada self, si no ella no sabe que estoy haciendo referencia a este atributo. Entonces, cuando voy a hacer referencia a los atributos de la clase, siempre tengo que utilizar self punto y el atributo que voy a utilizar. Luego dijimos que necesitaba por cada atributo un método set y un método get. El método set lo que va a hacer es asignarle un valor al atributo. En este caso, como solo tengo uno, le voy a asignar al atributo lado. Entonces, básicamente, digamos que estoy haciendo algo parecido a lo que hace en el constructor. Lo que pasa es que el constructor solo se ejecuta una única vez cuando creo el objeto, o sea, cuando hago esto. Después de ahí el constructor ya no se vuelve a ejecutar, solo cada vez que creo un objeto. El setlado yo lo puedo ejecutar en cualquier momento. Entonces, digamos que yo me equivoqué y el cuadrado ya no era de 5, sino que era de 6. Entonces, con el setlado yo le puedo cambiar el valor que le asigné. Ya no vale 5, sino que ahora va a valer 6. Entonces, yo le voy a decir, bueno, necesito que C3 punto setlado ahora valga 6. ¿Verdad? Entonces, ahí ya le cambié el valor con setlado. Eso es lo que hace. De nuevo, una asignación por lo mismo. Y el get lado siempre lo que hace es devolver el valor que tiene el atributo en ese momento. Yo quiero saber qué valor tiene. Entonces, ejecuto el método getLado. Como lo que quiero saber es qué valor tiene, la única forma de poder devolver un valor es utilizando el return. ¿Sí estamos de acuerdo? Andrei. Sí, Entonces le digo, necesito que retorne el valor que tiene el atributo self.lado. Esa es la forma en la que yo lo voy a obtener. Y en calcular perímetro y calcular radio, recuerden que para poder devolver el valor, entonces
tengo que hacer un return. Quiero que me devuelva el valor del perímetro y quiero que me devuelva el valor del área. Entonces utilizo un return. ¿Podría haber hecho un print aquí? Sí, sí pude haber hecho un print. Eso ya lo hablamos. Lo que pasa es que con el print yo no puedo utilizar ese valor para otra cosa. Con el return lo puedo utilizar para otras cosas. Entonces, por eso es que es mejor utilizar un return que utilizar un print. Sí, André, ahora sí. Sí, ya, muchísimo mejor. Solamente que todavía no me queda muy claro una cosita, nada más. Lo demás sí me quedó bastante claro, muy bien explicado, la verdad. Y es porque solamente que me volviera a explicar un poquito más el set lado, el de set lado igual a L, porque se volvió a poner muy parecido al de arriba. Los dos primeros sí que se parecen demasiado, solamente que el primero tiene el init Acabo y de es el... decirlo, André. Acabo de Sí, decir que el init solo se ejecuta una única vez y el set lado lo puedo ejecutar cuantas veces yo quiera. Por eso es que hay que hacerlo 2 veces, porque aquí le asigno el valor cuando creo el objeto y aquí me sirve para cambiarle el valor en cualquier momento. ¿Tienen ok. la misma función? Sí. Asignarle valores a los atributos. Solo que el constructor solo sirve una única vez cuando creo el objeto y el set atributo, lado como nombre o como se llame, lo puedo utilizar muchas veces. Esa es la diferencia. Pero tienen la misma función, asignarle un valor al atributo. Ahora sí me queda muchísimo más claro. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a hacer este otro ejercicio. Voy a crear un nuevo archivo de Python que se llama Profe, puede estu- ponerte lo que se ve debajo del C3 cuadrado 3. Sí, voy a crear una nueva clase que se llama estudiante, un archivo de Python 5. Creo que yo lo envié al chat. Sí, creo que esa parte no salió. Bueno, no la vi. Sí, aquí está. Es Ah, este ya la vi. pedacito aquí. Entonces creé una clase que se llama, un Python file que se llama estudiante. Aquí voy a definir la clase que también se llama estudiante. Dice que los atributos que tiene el estudiante es carnet, nombre y género. Entonces, carnet, nombre y género. Recuerden que tengo que escribir los dos guiones bajos para que el atributo sea privado. Luego, el paso que sigue es definir el método constructor para poder crear los objetos.
Aquí voy a recibir 3 parámetros porque tengo 3 atributos, uno por cada atributo. Y lo que vamos a hacer es asignarle los valores. Entonces, self.carnet se hace C, self.nombre se hace N y self.género se hace G. Hay que tener cuidado cuando creo el objeto porque tengo que enviarlos en el mismo orden, porque si no, ¿verdad? Si aquí envío el nombre, entonces el carnet va a tener el nombre en lugar del carnet, ¿verdad? Entonces hay que enviarlos en el mismo orden que los necesito. Ok, siguen los métodos set y get, uno por cada atributo. Entonces, def set carnet se hace C, def, voy a hacer primero los set y luego voy a hacer los tres get. Set nombre, y set género, recibe el género, se hace G. Y luego ahora los get. Def get carnet, que lo que hace es devolver el valor, por eso uso un return. Self.carnet def get nombre, retorna self.nombre, ¿qué me quedó en mayúscula? ¿Qué me quedó en mayúscula, Drúbal? En el nombre del método. En el nombre del método no afecta. Sí. Aquí no afecta. Set género con la G mayúscula no afecta. Yo usualmente lo uso de esta forma porque son dos palabras, set y género, para saber, digamos, que está teniendo dos palabras. Donde así afectaría es si aquí, por ejemplo, me queda en mayúscula y aquí en minúscula, no serían el mismo atributo, pero en el nombre del método no hay problema. Def get, ¿qué me falta? Género. Retorna self.género. Están los otros tres métodos del get. Y luego dice que agregamos un método de imprimir. Voy a definir un método. El método que utiliza
Python para imprimir se llama str. Es como convertir el objeto a string. Recuerden que los métodos, digamos, que hacen referencia a ese tipo de cosas, tienen dos guiones bajos antes y dos guiones bajos después. Y lo que vamos a hacer es retornar, vamos a decir que nombre nombre carnet y género. Género. Ese sería el método para imprimir los datos que tiene el objeto. Ok. Yo puedo tener en un archivo de Python varias clases. Aquí yo puedo definir otra clase, número o lo que yo quiera, o puedo tenerla en archivos separados. A mí particularmente me gusta más por orden tenerlos en archivos separados. Y entonces dice que cree otra clase que se llama lista estudiantes. Como les digo, puedo tenerlas en el mismo archivo o puedo tenerlas en archivos separados. Yo lo voy a hacer en archivos separados. Entonces voy a agregar un nuevo Python file que se llama lista estudiantes. Entonces voy a definir la clase, se llama lista estudiantes y ahí ya la tenemos definida. Dice que esta clase tiene un atributo que se llama, que es una lista de tipo estudiante. Entonces voy a definir una lista que en ese caso es vacía. Quiero ver algo para colaborar. Y luego dice que tengo un índice. Que se hace cero. Como un contador, digamos. Tiene un método constructor. En este caso, yo voy a utilizar el constructor por defecto. Entonces no lo voy a recibir ningún parámetro. Y luego dice que vamos a necesitar el método set y get.
para cada atributo. Entonces voy a hacer un set lista, que lo que recibe es un estudiante por parámetro. Y como esto es una lista, ¿de qué forma le agrego elementos a la lista? Punto Punto append. append. Punto append y le envío el estudiante. Vean que aquí este set es un poco distinto porque como es una lista, ¿verdad? Le agrego elementos. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que agrego un elemento, voy a incrementar ese índice en 1. No va a ser necesario hacer un set índice porque en el mismo set lista lo estoy incrementando, entonces lo vamos a dejar así. Y entonces ahora lo que voy a hacer es un get lista. Lo que hace es retornar lo que tiene la lista en ese momento y el get índice lo que hace es retornar lo que tiene el índice. Y luego el toString de en este caso el toString va a ser un poco diferente porque como puedo tener muchos estudiantes, entonces los vamos a recorrer. La lista. Por, voy a estar aquí. Link, nada más. Esto. Aquí vean que lo que estoy haciendo es, como estoy recorriendo la lista y en la lista lo que voy a tener son estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer es que invoco al método str, de hecho que me faltan dos, perdón. El método correcto del string de lista estudiantes, este que estoy enviando ahorita. Estoy invocando a este método de aquí. Esto que estoy haciendo aquí es el objeto estudiante que tengo ahí, llame al método str que está en estudiante. Ok. Ahí entonces ya tenemos la clase. Ahora lo que hay que hacer es agregarle objetos. Entonces voy a hacer un for y voy a agregar ahí unos 3 estudiantes. Solo para probar. Entonces le voy a decir carnet se hace un input. Todos los puse con string, sí. El número de carnet.
Luego necesitamos el nombre. El nombre. Y luego necesitamos el género. Digite género. Y aquí lo que voy a hacer es crear un objeto entonces de tipo estudiante. Si mal no me equivoco, para poder hacer eso tengo que importar la clase. Entonces, voy a hacer un import de estudiante. Y entonces creo el objeto que es S hace estudiante. Y recibe el carnet, el nombre y el género. Ok. Antes de hacer esto, me faltó crear el objeto de lista estudiante. Entonces voy a crear una L que se hace lista estudiantes. No recibía nada. Y entonces ahora sí puedo hacer L punto set lista y le envío Y cuando termino de hacer eso, puedo hacer una L punto SQL para que me imprima todos los estudiantes que tengo almacenados en la lista. Y ahora lo puedo ejecutar. Entonces el carnet 1, el nombre Marlene y el género femenino. Vamos a ver por qué se me cayó. En la línea 30. Voy a crear uno aquí para ver qué fue lo que pasó. L punto set lista C. Veanlo aquí. Aquí se está funcionando. Llega a hacer entonces lo mismo aquí.
Quiere decir que donde estoy teniendo problemas es en la línea 26. Vamos a ver si es que estoy enfocando la clase mal. Sí. Ah, entonces, esa sería la forma de importarla. Sorry. Y necesito una prueba. Entonces lo vuelvo a correr. Esto creo que ya se nos había pasado. Vuelvo a correr. Es número de carnet 1, Marlene, femenino. El número de carnet 2 sería Albert, masculino. 3, Mónica, femenino. Y aquí me faltó hacer el print para que los imprimiera. Y voy de nuevo. 1, aquí sí tengo que hacer un print. Y aquí no es. Modifiqué tu screen para que para que imprima. Porque si no, no imprime nada, porque ni lo puse a imprimir ni lo puse a retornar. Entonces aquí sí están las impresiones de los dos.
Entonces vean que lo que hicimos fue una clase estudiante, muy similar a la que hicimos antes de cuadrado, solo que tenía más atributos. Y adicionalmente le agregamos un método toString. Ese método lo que hace es, los está retornando de esta forma porque los separé por comas. Si los hubiera puesto con más, lo retornaría como un solo string, tal vez lo retornaría más bonito, pero bueno, digamos, ahí lo podemos ir mejorando. Luego creé una lista estudiante que usa la clase estudiante, por eso tuve que hacer este import. Esa lista estudiante tiene dos atributos, que es la lista y el índice. Tiene el método constructor, tiene un setLista que lo que hace es agregar elementos a la lista, un getLista que lo que hace es retornar los valores que tiene en ese momento, un getIndice y el toString. En el toString lo que estoy haciendo es recorriendo la lista elemento por elemento y imprimo el valor de cada elemento de la lista. Como es un objeto lo que tengo almacenado, un objeto de tipo estudiante, entonces puedo utilizar el método toString de la clase estudiante. ¿Qué es este de aquí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Utilizo estos elementos. Luego creo el objeto de tipo lista estudiante, un ciclo para agregar elementos a la lista y una vez que termine de agregar los elementos, imprimo los valores que tiene almacenados la lista. Preguntas. Profe, yo tengo un problema que es que estaba bueno, en el Python este, y sale una barra blanquita y no me deja crear otra lista. Tendría que compartirme la pantalla, Ok, profe. pero para darle privilegios. Listo. Profe, esta barrita y no me deja, tengo que importar arriba y no me deja, porque no me deja hacer otro espacio. O sea, yo lo único que arriba y le doy al enter y Presiona me la brinca. tecla insert. Creo que es eso. Si usted escribe, le reemplaza el texto. Ajá, que ahora sí. Ahora sí, profe. Ajá. Y aquí en estudiante al final, ¿qué era lo que tenían que poner? No lo puedo, no lo oí. El path, nada más que cierra la clase. Nada más lo manda al Zoom, por favor, profe. ¿Qué El mando chat, al Zoom? lo que decía. No, es que lo otro yo lo creé para, de hecho yo lo acabo de poner en comentario, porque como no me estaba sirviendo, lo que hice fue crear un objeto para ver si era de esta clase o la otra la que estaba teniendo problemas, pero no es necesario el código que yo agregué ahí, Ah, ok, entonces no había que poner nada ahí. ¿no? Ah, ok, profe, gracias. Preguntas. Profe, ¿puede mandar ese código, porfa? Para verificarlo. Es que a mí me quedó algo diferente. Me funciona parecido, pero me quedan algunas cosas diferentes. Gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Profe, vieras que yo lo hice con la idea inicial que con la que usted la estaba haciendo. Y sí me funcionó. Digamos, bueno, hice unas ligeras modificaciones, pero sí me funcionó así y ahí, vea, le voy a mandar el código. Exactamente como lo tiene. ¿Cuál idea inicial? No sé, esta siempre fue la idea inicial. Va. No me deja pegarlo. Es demasiado grande. Bueno, ahorita lo mando.
Lo mandé por WhatsApp. El primero es el que yo hice. Sí. Y el segundo fue la Estoy modificación que ocupada. usted hizo. No, estoy ocupada. ¿Qué modificación que hice? Al principio usted hizo un import y from student and import student class. Ajá. ¿Eso por qué fue, profe? Para importar la clase estudiante. Porque está en otro archivo. Ah, ok. Ya, ya. Gracias. Es que antes solo lo había hecho así. Y no me estaba funcionando. Porque le faltaba el from. Profe, ahora que lo corrí me dio un error. Ajá, tiene Comparto que pantalla. compartirme a ver cuál es el error, no sé. Es que es E, no L. Print E.S2R en la línea 18. Así. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces. Ahora sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me podría hacer una pequeña explicación de cómo funciona este del import? ¿Cómo funciona? Sí, es que ese import tiene algo que ver con el código que antes se hizo en el otro Python, en el Sí, otro Python file. estoy importando el código que tiene la clase estudiante a lista estudiante. Eso es lo que hace. Yo les dije a ustedes al inicio, yo puedo tener en esta clase las dos clases juntas. Pero imagínense en un programa que necesita 50 clases, entonces yo tendría que tener 50 clases en un solo archivo. Entonces, yo puedo crear las clases en archivos separados y lo que hago es que importo la clase a esta otra clase para poder utilizarla, porque si no, no podría usarla. Lo que estoy haciendo es diciéndole, bueno, lista estudiante, como usted va a utilizar la clase estudiante, necesito que importe lo que tiene esa clase aquí para que lo pueda usar. Eso es básicamente. Ok, ok, ok. Como tiene valores vacíos, casi no se notan, pero me imagino que en otras ocasiones sí, ¿verdad? ¿Cuáles valores vacíos? En la parte de estudiantes, la mayoría son valores vacíos, digamos. Bueno, no importa, profe. No, sí importa, porque no entendí.
Es que en sí ¿Qué es que yo valores no noto, masivos? digamos, yo no noto muy bien cuando, yo no noto el import, o sea, no sé qué está haciendo directamente. Sé que está importando la lista anterior No, a esta. la Sé que clase anterior, ajá, sé que está no la lista, importando la la clase clase. anterior a la siguiente, pero la verdad es que no lo veo. No, Digamos, porque no no. se ve. Con solo este import, el lenguaje Python trae el código y no tiene por qué verse. Ella lo utiliza desde aquí. No es que lo va a traer aquí todo el código otra vez, sino que con solo eso, cuando yo utilizo estudiante, como aquí, que estoy utilizando, ella ya sabe por ese import que este método lo tiene que ir a buscar a esta clase. No va a traer el código. Digamos que lo trae como de forma imaginaria, yo no tengo que verlo. Porque si trajera el código tendríamos el mismo problema que antes. Voy a tener 50 clases y ese archivo se va a hacer enorme. Ella lo que hace es, bueno, cuando yo vaya a usar algo de estudiante, vaya y búsquelo a la clase estudiante. Eso es lo que hace. Sí, André, yo todavía no. Sí, y en la parte de la consola, digamos, se le dice consola, ¿verdad? La de aquí abajo. Ajá. eh, ¿Qué papel juega la clase anterior? La clase antes, estudiante, digamos. No, en la consola nada. Nada, ok, ya, ahora sí me queda claro. Ya es que eso es lo que yo no lograba ver bien. Yo pensaba No. que tenía algo Todo es que a ver nivel ahí. del código. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué ahora lo termina en el segundo, en la segunda clase? ¿Por qué lo termina en L.string, bueno, str? Porque lo que estoy haciendo es imprimiendo los elementos que tiene la clase. Ok, Aquí le agregué los elementos y aquí lo que quiero es verlos. Igual podía haberlos solo agregado, pero entonces si solo los agregaba y no los veía, no sabía si estaba funcionando la clase o no. ok. Ok, listo. Entonces, creo que eso sería lo de la clase de hoy. Y recuerden que lo que vimos entonces es qué es una clase y qué es un objeto. Lo vimos tanto a nivel conceptual como a nivel de código, ¿verdad? La clase, recuerden que es todo esto de aquí, me define los atributos, los métodos, ¿verdad? Y los objetos es cada vez que creo una instancia de la clase. Aquí tengo un objeto y aquí estoy creando otro objeto. En realidad, por el range creo dos objetos. Entonces, quedaría como tarea y para entregar la próxima semana, completar el cuadro ese que iniciamos al principio de la clase, que faltaría la última columna y las dos preguntas de abajo. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Profe, ¿dónde puedo ver el horario suyo para hora consulta, profe? Bueno, ahora sí hay un problema.
¿Qué es lo que me falta por decir para terminar la clase? A partir del próximo lunes, esta profesora se acoge a su licencia por maternidad, entonces ya no voy a estar disponible. Esta va a ser la última clase que reciban conmigo y entonces tampoco ya les puedo dar consulta porque los días de consulta míos son martes en la mañana, miércoles en la tarde y jueves en la mañana. Entonces ya no les podría dar consulta. Tendrían que coordinarlo con la nueva profesora, que sería Rocío Quiroz. Lo que sí puedo es facilitarle su correo para que le escriban. Déjenme buscarlo. Rocío. Ahí estaría el correo para que le escriban y coordinen cuáles, o les consulte cuál es su horario de consulta. Muchas gracias, profe. Y que la pase ahí. Bueno, que tenga buena suerte. Buena suerte, profe. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes. Ojalá que hayan podido comprender lo que he tratado de transmitirles. Chao. Bueno, profe, muchas gracias y suerte. Una consulta. Sí. Para conectarse a las clases, ¿va a ser a través del mismo link o la otra profesora tiene que coordinar algo? No Probablemente sé. ella tenga que coordinar un nuevo enlace, entonces estén atentos a Tech Digital o a la presentación de Jenny y que ella les cambie el enlace porque Zoom no permite que yo ahora le cambie el host. Entonces, en todas las sesiones que yo había programado, el host soy yo y si no me conecto, ella no va a poder ser host y compartir pantalla y todo lo demás. Entonces, probablemente ella tenga que facilitarles un nuevo enlace. Sí. Ok, profe. Muchas gracias. Hasta luego.